que el presidente de Zambia estaría planeando una visita a China para llevar a cabo un acuerdo con respecto a el acuerdo de... Perdón, la deuda. El acuerdo de la deuda, del pago de la deuda, entiendo, ¿no? Sí, es muy importante porque Zambia es un país que se declaró ya casi en quiebra, ¿no? Es un país que tiene una deuda ingente. Sí, lo declaró en 2020, además, la deuda soberana. Ha intentado reestructurarla varias veces en torno al G20, pero es que China tiene una gran importancia en la deuda de Zambia. Estados Unidos ha ido varias veces a Zambia a intentar convencerles de que China no es un socio fiable, igual que lo ha hecho con otros países, ¿no? La trampa de la deuda y todas estas cosas que se ven de China, pero la realidad es que todos los países son bueno, pues dueños bueno, son los que prestan a los africanos de distinto signo y son acreedores de deuda. Por lo tanto, es un poco falacia para ganar el peso geopolítico. Pero 2/3 en el caso de la deuda de Zambia, de los 6.300 millones de dólares, están en un proceso de reestructuración oficial con el Banco de Importación y Exportación de China, con lo cual es súper importante, y aunque ya se llegó a un acuerdo en junio para hacer un alivio parcial de esta deuda, pues que vaya a China personalmente es muy importante. Esto lo digo porque en Gabón también se han dado visitas significativas a China y hay una carrera de los países occidentales y orientales por ver si se puede o no mantener el flujo de deuda a estos niveles o si se buscan otros socios confiables. Por eso es importante, vaya. Tenemos también, vamos a ir un poco fluidos, que el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, Ajá. ha desistido, se ha bajado, Ha dimitido, ha dimitido. ha dimitido de su cargo tras haber sido confirmado como candidato en las elecciones presidenciales de Madagascar del 9 de noviembre. Bueno, Entiendo que esto tiene que ver con alguna decisión judicial. este tema es un poco truculento porque aquí hemos visto varios golpes de estado durante los últimos años y es un país que no me sorprendería si llegara a tener una nueva dinámica golpista. Lo que pasa es que el presidente, Rajoelina, se quiere presentar a la reelección, para ello dimite, y ha habido disputas sobre si situar al líder del Senado o a quién va a situar. Finalmente ha logrado elegir a quién va a ser su sucesor. Creo que bueno, pues habrá que estar muy pendientes porque ya ha acusado a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y bueno, pues de aquí a las elecciones de noviembre va a haber lío probablemente. Tenemos también que la Unión Africana ha rechazado el criticismo, digamos, las críticas del ministro de Exteriores de Sudán con respecto al encuentro de Moussa Faki con Hamidti. Bueno, Mehdi, ya hemos hablado muchas veces, la guerra que hay ahora mismo en Sudán es principalmente entre Abdel Fattah al-Burhan como jefe de ese consejo soberano presidencial y Mehdi como líder paramilitar. Bueno, pues Abdel Fattah al-Burhan, adelantando un poco las noticias que a lo mejor luego Edu nos iba a trasladar, lo resumo rápidamente, está haciéndose una gira internacional para recibir apoyos y le está yendo bien, porque ya era socio de Egipto y en alguna manera de otros países, pero ha hecho una gira ahora mismo por Egipto, Sudán del Sur, Eritrea, Qatar, bueno, primero fue a Qatar y luego a Eritrea y ahora creo que va a ir a Turquía, es decir, una gira súper importante de Abdel Fattah al-Burhan, pero Hemeti no tiene esa capacidad como un líder no oficial de un grupo paramilitar de hacer ese tipo de contactos, con lo cual que haya habido contactos para la mediación, entendemos, ¿no? De perfiles de la Unión de la Unión Africana, justo Moussa Faki es uno de ellos que a veces se ha visto implicado en mediaciones, pues no ha sentado muy bien a Mehdi, evidentemente, que lo ha criticado, y la Unión Africana a su vez ha criticado al gobierno sudanés, a la junta sudanesa, bueno, al organismo que está en el poder, por negarse a la mediación. También tenemos que ha habido al menos 40 fallecidos en un ataque aéreo en el mercado de Jartum, también en Sudán.
Sí, esto, como digo, parte de las dinámicas de la guerra que se está cebando especialmente con la gran, pues no sé si llamarlo conurbación o área metropolitana de Jartum, Omdurman y la zona céntrica del país. En general, todo, se está viendo una cantidad de fallecimientos y de drama humanitario en la zona tremendo en el centro de Sudán, pero también en Darfur. Ya se está extendiendo a tantos puntos. De hecho, creo que también lo tenemos más adelante, pero lo adelanto. eh, Burham en su gira por, he dicho, en varios países, pero concretamente en Sudán del Sur y en Eritrea, se han dado contactos con uno de los líderes rebeldes, que era Al-Hilu, uno de los líderes con presencia en el Kordofán del Sur, sobre todo, y también en Nilo Azul. Muy importante porque formaba parte del movimiento de liberación popular de Sudán en el norte después de la independencia y la guerra civil. Así que un nuevo apoyo que podría llevarse a Abdel Fattah al-Burhan, cada vez más difícil para Hemedti, sobre todo después de la caída en desgracia de Wagner. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque nada está decidido, si no ya habrían propuesto altos el fuego de manera consolidada. Tenemos también avances del Ejército Nacional de Somalia, que habría vuelto a capturar, a obtener la ciudad de El Garas. Bueno, en Somalia se han dado avances y retrocesos continuamente. Y creo que hemos hablado alguna vez de los avances en Galgaduj, si no me equivoco. No sé exactamente esta localidad que has mencionado, si tenemos la región donde se encuentra. Pero bueno, todo el avance del último mes en la región de Galmudug se ha perdido de manera bastante rápida porque no son avances consolidados, no es una ocupación de bases ni del territorio, es una escaramuza, avance, retroceso y después Al-Shabaab y los yihadistas en general recuperan el territorio. Como dice Edu, Al-Shabaab recupera El Garas, que como veo es Galgaduj, efectivamente, es en la región de Galmudug, es la que me imaginaba. Pero después los somalíes, el ejército somalí ha recuperado una localidad en otra zona de Galmudug, que es Hinlabi, una población importante dentro de la subregión de Mudug. Por si alguien no se está enterando muy bien de los nombres, la región se llama Galmudug y está dividida en Galgadud y Mudug. Ya está, entonces están en disputa en las dos y bueno, pues está yendo regular. Vale, estoy viendo muchas cosas de Sudán. No sé si quieres comentar todas las cuestiones relacionadas con Sudán Es que creo que algunas de de ellas ya golpe. las he mencionado, ¿no? La gira por Eritrea, Sí. la cuestión humanitaria tan grave que se está centrando en Jartum y la futura visita a Turquía. O bueno, no sé exactamente cuándo se produce, porque ya para saberme todo, pues es demasiado, pero que va a Turquía sí que se ha confirmado. No sé si había alguna cosilla más de Sudán, creo que era eso. No, alguna cosita. Bueno, tenemos también lo que has comentado antes, que es esa perspectiva según la cual, según la oposición de Madagascar, que denuncia que se está llevando a cabo ese golpe de Estado institucional que tú ya has comentado, que podrían estar descendiendo de nuevo esa lógica en el país. Sí, es lo que comenté en cuanto a que el presidente critica a la oposición, pero la oposición está denunciando al presidente porque el hecho de dimitir para intentar colocar a la persona que él quiere en el poder y que organice las elecciones, así como que el Tribunal Constitucional le permita proceder, pues lo consideran un golpe de Estado institucional. Ya si se trata o no de ello, habría que acudir a la Constitución de Madagascar, pero de ahí a entender que es que el propio Rajoelina llegó tras un golpe de Estado, pues es que no deja mucho margen tampoco de parámetros democráticos, ¿no? Después se marchó y luego ha vuelto, ¿eh? Es decir, este último gabinete no es fruto de un golpe de Estado. Ganó unas elecciones, creo que en 2019. Luego, para los que nos habéis preguntado hoy, que siempre, además, siempre que hablamos de África en el chat hay alguna pregunta de la presencia de China en el continente, bueno, tenemos la noticia de que el ejército de Mozambique se estaría planteando la compra o la obtención de drones de ataque, entiendo. Eh, De drones de ataque chinos.
quiero decir. Se ha especulado mucho con la presencia de estos drones. En muchos países africanos la vanguardia la siguen llevando los turcos. Se están entrando también emiratíes, iraníes, chinos, estadounidenses, pero principalmente se ha visto la influencia turca. O sea que sí, también hay chinos. Vale. Tenemos también una noticia sobre Egipto, según la cual el gobierno de Egipto habría anunciado una prohibición del uso del niqab en las escuelas, en los colegios, a partir del mes de septiembre, del final del mes de septiembre. Aquí tampoco hay mucho que añadir. Al final lo han comparado con la situación de Francia. Es un tema del que se habla mucho en Europa, pero que veamos que en países como Egipto también se está llevando a cabo este tipo de políticas. Al final el niqab cubre gran parte del cuerpo, dejando una franja muy pequeña, con lo cual, bueno, pues lo han considerado excesivo para las escuelas. También tenemos el derribo de un avión del ejército maliense por parte del ejército de Azawad. Esto sí que entra en lo que hemos sí. hablado antes sobre Mali, de que se están dando varios incidentes. El Azawad habría derribado un avión de... Bueno, el ejército de Azawad, pero que no es algo único, es un conglomerado de grupos, como ha explicado Jorge antes. Ha derribado un avión maliense, pero que no es el único incidente. Se están dando muchos en Mali, sobre todo en esa carretera Gao-Kidal de la que hemos hablado, también entre Ber y Tombuctú, que esos ya vienen de más en el pasado, pero que va a seguir escalando probablemente. Puede darse una carrera rápida hacia Kidal y una derrota si Wagner y el ejército maliense, si consiguieran confirmar que han tomado esa localidad en la carretera hacia el territorio tuareg, pero esto no garantiza en absoluto, si es que se diera, que puedan ganar la guerra, porque los yihadistas siguen ganando y ganando presencia en los ataques por todo el país, con lo cual... no es solo la cuestión tuareg. Aquí tenemos una noticia quizá de más calado en términos de relaciones entre África y el resto del mundo, que es la visita del presidente ya lo diré, de la República Centroafricana a Macron. Sí, de nuevo también hablé antes de Estados Unidos como un actor que ha intentado garantizar su influencia en países que habían dado el viraje hacia Rusia, como Burkina Faso, de alguna manera Níger y República Centroafricana. Bueno, pues el hecho de que República Centroafricana esté yendo a París a reunirse con Macron nos está diciendo varias cosas. La primera... no es el gran aliado de Rusia, porque aquí el que ha roto todo lo que se podía romper con Francia es Mali. Mali se está convirtiendo en el gran aliado de Rusia, a pesar de su situación tan complicada internamente, como he dicho antes. Rusia ha ayudado a levantar las sanciones de Mali en la ONU, pero no ha ayudado a levantar el embargo de armas, por ejemplo, de manera completa a República Centroafricana. Que la República Centroafricana sí que ha recibido siempre sobre el papel apoyo francés, pero la realidad es que Francia no tuvo ningún problema en apoyar desde Chad a opositores centroafricanos, a grupos rebeldes que nunca se ha podido confirmar, pero bueno, que en la práctica parece que iban del lado del expresidente Bozizé. Y el hecho de que vaya ahí es una forma de mejorar sus lazos con Francia, pero ha dicho claramente que no va a renunciar a los lazos con Rusia, que es su gran socio y que gracias a Rusia o a los mercenarios han conseguido salvarse de la propia caída en la guerra civil frente a los rebeldes tras el asedio de Bangui, la capital. Con lo cual es importante porque demuestra la diversificación, pero no deja de ser un gesto en medio de una diversificación y de una tendencia hacia Rusia. Tenemos también, para profundizar en eso que hemos comentado ya en el directo, en la parte monotemática de esas tensiones entre, por ejemplo, Níger y Francia, que es que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha prohibido a todos los escenarios culturales subvencionados con dinero público francés que se realice cualquier colaboración con artistas que provengan de Mali, de Níger o de Burkina Faso. Esto creo que lo ha comentado antes Andrea, así que no le voy a dar más bombo, pero que veamos que
que se está tratando a Mali, Níger y Burkina Faso a nivel cultural y a nivel personal de una manera que vemos en algunos casos solo con Rusia, que no quieren tener ningún tipo de presencia de personas de su nacionalidad en algunos, en este caso, actuaciones vinculadas con el erario público. Bueno, y tenemos por último la cancelación por parte de Mali del Día de la Independencia, de las celebraciones del Día de la Independencia con motivo de los ataques que ha sufrido el país. De nuevo, ved que en este tipo de declaraciones frente a Mali, Burkina Faso y Níger no entra Guinea y no entra Chad, tampoco entra Gabón. Así que, bueno, hay que tener en cuenta siempre los que aparecen en las leyes o en las críticas, pero sobre todo hay que ver quién no aparece. Esto es más interesante a veces. Vale, podemos pasar... A ver, donde tú me digas en realidad. ¿Tenemos alguna cuestión más? No, de África, ¿no? Ya hemos finiquitado porque como hemos hablado hoy además de Mali, de Níger y de Libia, pues bien. Pues podemos pasar a Asia, que es la otra región que vamos a tocar hoy. Y bueno, veo que en el chat, no sé si tenéis alguna pregunta sobre alguno de estos países, podemos detenernos un poco, pero ahora que estamos al día, pues las únicas regiones en las cuales nos falta actualizar son justo Oriente Medio y Asia Central o Meridional. Sí, ahora que nos preguntéis, veo ese comentario de Mandacarayo de la duración de este directo. Recordad que ahora esto va a ser un poco la tónica habitual. Ya no vamos salvo que no haya otra opción, pero en principio los directos ya no van a ser como eran antes de 1 hora o de 1 hora y cuarto únicamente con un directo monotemático, sino que vamos a intentar, como sabéis, hacer esta composición de 1 hora y cuarto del directo monotemático, que hoy ha sido doble porque hemos hablado de la catástrofe ocurrida en Libia y también hemos actualizado la situación en Níger, y haremos siempre o casi siempre una segunda parte también de 1 hora más o menos en la que vamos a estar repasando las noticias de distintas regiones del mundo en esas canales internos en los que nosotros vamos volcándonos noticias para hacer seguimiento. Quizás algunas no dan tanto juego o no son lo suficientemente importantes como para sacarlas a la luz, como para ponerlas en Twitter, como para hacer un directo, como para hacer un artículo, pero sí son relevantes en términos de seguimiento. Pues esas son las noticias, junto con las otras también que son importantes, evidentemente, que vamos a estar tocando aquí en esta segunda parte de manera habitual. Hoy estamos hablando de, culminando ya las noticias de África, ya las hemos terminado, vamos a entrar con lo que sería Asia Central. Mañana en el directo sobre Corea probablemente actualicemos quizás el resto de Asia Pacífico, a lo mejor, ya que hoy no lo vamos a tocar, o quizá América Latina, o quizá Europa. Los que preguntáis por Karabaj, aunque vayamos a hablar de Oriente Medio, os recordamos que ayer hicimos un directo sobre Nagorno-Karabaj y actualizamos completamente la situación, así que lo podéis ver en diferido, pero si tenéis cualquier pregunta, pues como siempre es bienvenida, porque igual que pasa con Níger, que no se sabe exactamente si va a estallar o cuándo, pues lo mismo pasa con Karabaj. Son temas que ahora mismo hay que seguir al día, los dos. Vale, y si vamos entonces a... ahí estoy. A Oriente Medio, no sé si las tengo, si me las has pasado o uso las de ayer. He mezclado las de Asia Central y las de Oriente Medio, pero deberían estar. Vale, espera. Venga, sí, vamos para abajo. Ahí están. Vale, tenemos que el emir talibán habría anunciado una prohibición en el uso de la moneda pakistaní en Kandahar. No sé, esto evidentemente en Afganistán. Estamos en Asia Central, ya sabéis. Las grandes noticias del día sobre Asia Central van a ser Afganistán-Pakistán, porque está habiendo mucha tensión. Ya había mucha tensión antes y ahora lo vais a ver, porque creo que vamos a leerlas de seguido si quieres, pero se están dando ataques transfronterizos, como es habitual, acogiendo a los talibanes pakistaníes en Afganistán y haciendo movimientos diplomáticos importantes como es este, prohibir la moneda en Kandahar. Kandahar tradicionalmente ha sido la capital del Emirato Islámico. Ahora, bueno, pues con la toma de Kabul y este éxito arrollador de 2021, pues es Kabul, ¿no? Pero Kandahar ha sido siempre el centro neurálgico talibán.
Tenemos también... a ver, ¿dónde estábamos? Que vuelvo con el mapa. Ahí está. Tenemos también que... Ahí. Vaya, me he perdido un poco... Ahí está. La muerte de al menos 9 soldados pakistaníes en un asalto, en una emboscada que ha tenido lugar o que ha sido ejercida por el sector talibán, con una organización que tiene bastantes vínculos con el ISIS. No sé qué puedes comentar aquí, cuál es un poco el contexto previo. Ujú. Bueno, como digo, si quieres podemos leer las de Afganistán y Pakistán, porque van a ser unas Sí, cuantas, son pero en varias, sí, es general verdad. ya digo que contactos con el ISIS es complicado, es una acusación, ¿eh? La oposición a los talibanes, además de los grupos de resistencia del norte y algunos grupos vinculados con la antigua República de Afganistán, que son grupos que han ido proliferando mucho desde 2021, es el Estado Islámico la otra oposición. El Estado Islámico ha crecido enormemente con algunos talibanes más radicalizados, que no querían una institucionalización, que no querían una situación diplomática. Han tenido que mediar mucho los talibanes desde que tomaron el poder, porque eso, había una línea que directamente no quería. Se estaban quejando de que ya la vida no era de guerrilleros, sino de que era de gestión, ¿no? Y que no estaban acostumbrados a eso. Y entonces ha habido una mediación desde la cúpula entre unos sectores más diplomáticos y unos mucho más beligerantes con Occidente, que hasta están en busca y captura todavía, ¿no? Bueno, pues entre ellos se han visto muchos que buscan una promoción de una agresividad mayor y un emirato completamente en el Jorasán, ¿no? Por un lado, frente a Pakistán, rompiendo con la línea Durán, que es la fronteriza. Ahí es donde encontramos a este tipo de incidentes, de disparos en la frontera entre Pakistán y Afganistán. También, por otro lado, el hecho de que se esté construyendo una valla fronteriza, que Afganistán rechaza por esto, porque no reconoce la frontera entre Afganistán y Pakistán, que fue impuesta por los británicos. Y por otro lado, el hecho de que, claro, como el ISIS se está nutriendo de radicales talibanes que no aceptan esa institucionalización o que también puedan venir de otros grupos más radicales, porque el ISIS ya atacaba a los talibanes antes de llegar al poder, bueno, pues acusan a Pakistán de estar facilitando este tipo de acercamientos hacia el ISIS, como una forma de, suponemos, de guerra proxy. Pero es algo que pues habría que confirmar, evidentemente, ¿no? Las acusaciones vendrán de Kabul. No sé si teníamos alguna cosita más, aparte de los soldados pakistaníes muertos. En este caso se ha hablado de un asalto del Tariq Talibán Pakistán, que es el grupo de talibanes pakistaníes. En otros casos, como digo, directamente del Estado Islámico. Y también tenemos un ataque talibán dentro de Pakistán, justo en la localidad de Chitral. Esto es importante de nuevo, como digo. Y no sé si me queda alguna cosita más. Un vídeo en el que, como dices, pues se llama a los militantes del Tariq Talibán Pakistán, los talibanes pakistaníes, en esa localidad de Chitral, la que he comentado, donde se ha dado el ataque, para que luchen por establecer un sistema islámico en Pakistán. Es decir, la vinculación entre los talibanes afganos y los talibanes pakistaníes cada vez es más evidente, porque lo que estamos viendo aquí es no solo un ataque en Chitral, sino que se está utilizando como punta de lanza para hacer una guerra contra Pakistán sin hacer una intervención directa, sino utilizando a los talibanes pakistaníes que cada vez están más alejados del gobierno de Islamabad. Porque el anterior gobierno todavía se apresuraba a negociar algo o algún tipo de solución pactada a las zonas tribales que están dirigidas desde instituciones federales o de algunas regiones fronterizas importantes. Ha habido ataques en Baluchistán y en Cape, que es una región que la llaman así entre ellos, pero que es Jabut Pakhtunkhwa. Yo ahí ya la pronunciación del urdu no la voy a intentar. Y las últimas noticias de la región que tenemos son de la India.
una cumbre importante, justo la que ha acogido del G20, y en la cual, o tras la cual, se han dado acuerdos bilaterales relevantes, no solamente a nivel multilateral, dentro de lo que ya hemos hablado, se ha comunicado sobre la guerra de Ucrania, que ha sentado muy mal a Ucrania porque es tibio para su gusto, la falta de presencia de algunos líderes importantes como Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero hay otras cuestiones interesantes que se han negociado directamente entre la India y el nuevo socio de los BRICS, Arabia Saudí, diciendo directamente el Ministerio de Exteriores de la India que las conversaciones con Arabia Saudí han incluido la posibilidad de hacer un cambio en el comercio hacia las monedas locales. Uno más en la enorme lista ya de países que, en lugar de apostar por una única moneda global, como hablábamos muchas veces en este canal, apuestan por el uso de las monedas locales en el intercambio bilateral. No con todo el intercambio exterior, ni mucho menos, pero al menos entre ellos. Por lo tanto, se podría pagar en rupias y en reales. Además, la India ha celebrado esa asociación estratégica que habría acordado con Arabia Saudí y justo unos pocos días después de haberse anunciado una enorme ruta comercial que pretendían que conectara con Europa a través de Oriente Medio y desde la India, ¿no? Con una serie de corredores económicos importantísimos que habían negociado. Me parece que también participaban Emiratos Árabes y llegaba hasta Grecia, si no me equivoco, ¿no? De modo que la India, papel muy importante. De todos modos, cada vez que oigamos de algún tipo de influencia de la India con respecto a estos países, quizá ya no hay una animadversión tan sonada con respecto a la cuestión de Grecia y Turquía, que por supuesto sigue siendo un conflicto importante, porque Emiratos Árabes y Turquía ya no tienen un conflicto tan grande, Francia ha relajado un poco el tono, pero Pakistán sigue siendo un socio muy fuerte de Azerbaiyán y de Turquía, con lo cual ahí la India, cada vez que se negocia algo con Irán, con Armenia, es muy relevante, es muy relevante. No significa que sean antiturcos en absoluto, pero pues es un toque importante. Y ahí termina nuestro repaso de Asia Central y Asia Meridional. Edu, me dicen que estás muteado. No sé si puedes Ahora no confirmarnos. estoy muteado. Esto Vale. es un Pues clásico. No puede haber mira, un directo sin que se ya olvide que no se te ha el desmuteo. escuchado, me permites una última frase porque sí Sí, que sí. había una noticia que ha saltado hoy y es que China ha nombrado un nuevo embajador en Afganistán y este ha presentado las credenciales ante los talibanes, con lo cual está reconociendo de facto su autoridad. Recordemos, China y Rusia mantuvieron embajadas en Afganistán, sobre todo Rusia, desde la caída de Kabul, y no ha habido mucha contestación a ese gobierno, aunque no le hayan dado un reconocimiento formal. Pero esto pues choca con otros como Francia, que no ha querido presentar sus credenciales a Níger, con lo cual que China sí se las presente a Afganistán, pues bueno, dice bastante también, ¿no? Y ya sí que sí, terminamos. Edu, ahora... Nada, eso. Ahora que sí que se me oye, quería recordaros eso, que aunque hoy no toquemos todos los temas, porque no da tiempo, hoy vamos a tocar, ya sabéis, África, Asia Central, que ya los hemos tocado, y ahora Oriente Medio. Mañana, en el directo de las 12, que hablaremos de Corea, seguramente haremos segunda parte y hablaremos de algo. Y el sábado a la 1 del mediodía, hora peninsular española, vamos a tocar varios temas. Vamos a hacer un directo general hablando de muchas noticias y ahí entrará seguramente todo. Asia Pacífico, América Latina, Europa, todo. Así que os esperamos, recordad que os esperamos allí. Y os hago una vez más el recordatorio de que si nos queréis ayudar aquí en el canal de Twitch, lo podéis hacer con las suscripciones. Podéis suscribiros directamente vosotros. Podéis regalar suscripciones si es que ya estáis suscritos. Y si sois usuarios de Amazon Prime, si estáis suscritos a la plataforma de Amazon Prime, podéis suscribiros gratuitamente a el canal de Twitch de Descifrando la Guerra y a cualquier otro. Si entráis ahí al botón de suscribirse, veréis la opción de hacerlo con Prime, metéis los datos y os sale totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda prácticamente igual que una suscripción normal.
Veis que nos faltan 7 subs para alcanzar el objetivo de hoy, que va subiendo y bajando por el tema de las renovaciones. Así que si queréis darnos un empujón y que sigamos haciendo este contenido todos los días ya en el canal de Twitch, prácticamente todos, lo podéis hacer con esas suscripciones que nos ayudan muchísimo a sostener nuestro trabajo y a sostener el estar aquí en el canal de Twitch. Y ahora entramos ya en Oriente Medio con la primera noticia, que es ese acuerdo o ese futurible o probable acuerdo entre Estados Unidos y Bahrein para una estrategia de seguridad conjunta y también un acuerdo económico. Bueno, esto teniendo en cuenta el discurso de derechos humanos tan fuerte que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa y cómo hay que priorizar países que cumplen estos derechos humanos, justificar una ruptura con Rusia masiva y apoyar a otros, bueno, pues vemos que se está apostando claramente por países como Qatar, como Azerbaiyán y ahora por Bahrein, pero bueno, es relevante en su contexto regional y sobre todo refuerzar los lazos que ya se abrieron en su momento en los acuerdos de Abraham, que han mantenido todavía los estadounidenses en marcha. Me parece que no es el primero de ellos que se ha llevado a cabo, pero bueno, pues refuerza una tendencia que ya estaba ahí. Tenemos también, a ver que no me pierda mucho, el SDF, que ha recuperado el control total, habría recuperado el control total sobre las áreas que se rebelaron en Dair az-Zawar. Esto lo comentamos, si os acordáis, en el directo que vino Pablo del Pozo, a hablar con nosotros sobre Siria y vimos como el SDF, para que nos entendamos todos, el grupo que, entre otros, incluye a los kurdos, principalmente, en el este y noreste de Siria. Hubo una revuelta en Deir ez-Zor con grupos locales de corte tanto árabe como suní, porque no todos son árabes, esos suníes, y viceversa. Y lo que hemos visto es cómo el SDF asegura haber recuperado todo el territorio perdido en esas revueltas, llegar a acuerdos con líderes locales para renovar la presencia de elementos que han sido problemáticos para sus relaciones. Y lo mismo se puede decir en zonas como Manbij, Tel Tamur o, bueno, esos supuestos ataques en torno a Idlib. Lo que sí que estamos viendo es reportes que tenemos que confirmar de que el HTS, es decir, Hayat Tahrir al-Sham, los yihadistas del Emirato de Idlib, habrían movido sus fuerzas hacia el territorio pro-turco que les permitiría tener acceso a Manbij. De nuevo, estos grupos ya tuvieron choques entre sí, tanto HTS con el gobierno sirio y cualquier tipo de socio, como HTS con los propios pro-turcos, a pesar de que Turquía promocionó a ambos grupos en Afrin. Creo que con esto dejamos hoy Siria más o menos actualizada. Una cosita que han preguntado por el chat, ya solo por corto un poco el tema, pero ya que lo habéis preguntado lo comento, sobre la entrevista en Radio 3. Sí, hoy he podido presentar el libro, por si lo queréis ver, tenéis el enlace en Twitter, ¿vale? He publicado en Twitter el enlace y podéis ver cómo hablamos de la segunda edición que os hemos traído hoy de la pugna por el nuevo orden internacional, así como promo, y seguimos con Oriente Medio. Bueno, y tenemos también, no sé si sería la última, no sé si se me está escapando alguna, que habrían muerto 6 personas en enfrentamientos al romperse un alto el fuego el miércoles por la noche en el campamento palestino más grande del Líbano. Es habitual también que se den ataques en los campamentos de palestinos en Líbano, y eso es uno de los elementos que Israel utiliza bastante para acusar a Hezbollah, a el Líbano, de estar promocionando ciertas actitudes, y esto está sirviendo para tensar mucho la relación de Israel con el Líbano, pero es un conflicto con los palestinos, así que bueno, pues hay que tener el ojo echado, pero como digo, no es una novedad que haya roto el tablero. Sí que hay alguna noticia más, sobre todo de Irak, porque os acordáis que hace tiempo, cuando la crisis en Siria,
os hablábamos de las protestas que había habido en Kirkuk. Y bueno, protestas, ataques. Había habido enfrentamientos entre facciones porque se estaba dando al PDK, es decir, el partido kurdo dominante, presencia en territorio que estaba controlado por grupos bueno, pues que no estaban vinculados a ellos, incluso las PMF, ¿no? Las Fuerzas de Movilización Popular, en algunos casos pro-iraníes, ¿no? Que a veces se les califica erróneamente como títeres iraníes, pero hay diversidad. Entonces ha habido tensión y entre ellos se ha acusado pues, al gobierno de Bagdad, que ha mandado efectivos de estar perdiendo el control sobre algunas zonas. ¿Qué es lo que ha ocurrido también aparte de eso? Pues el primer ministro del Kurdistán iraquí, Masroor Barzani, mítico líder de Kurdistán, ha pedido abiertamente a Joe Biden una intervención más profunda para, bueno, pues que tenga más vínculos con el gobierno de Bagdad, de al-Sudani, que fue un líder aupado por grupos pro-iraníes, pero bueno, que no necesariamente está vinculado a ello, porque tiene temores que ha expresado abiertamente de que el Kurdistán iraquí pueda colapsar si no hay un mayor control y una mayor intervención tanto de Estados Unidos como de lo que pudiera ser pues eso, un castillo de naipes en Bagdad. De modo que hay que estar atentos a Kurdistán. He de decir una cosa, vale, no es la crisis más grande que puede estallar ahora mismo porque hay tantas, pero el hecho de que presidentes estén escribiendo así tan abiertamente en medios internacionales pidiendo ayuda a Estados Unidos, como hemos visto a líderes ucranianos a día de hoy escribiendo que no tienen suficiente ayuda, criticando a Estados Unidos, el expresidente de Níger después del golpe de Estado hablando con toda la prensa internacional que quiere y pidiendo abiertamente ayuda a Estados Unidos, el primer ministro del Kurdistán iraquí pidiendo ayuda a Estados Unidos. Es que Estados Unidos no está pudiendo llegar a todas las crisis. Y un último detalle antes de pasar a una última noticia, ya con esto creo que cerraré Oriente Medio, es que se está moviendo la financiación que Estados Unidos daba a Egipto, no por ser Egipto un país necesariamente muy vinculado a Rusia, que sí que se les ha criticado por no aplicar las sanciones, por ayudar a salvar a Rusia de algunos subterfugios, ¿no? para evadir sanciones. Por ejemplo, Egipto no quiso cerrar el espacio aéreo a Rusia, permitiendo que pudieran atravesarlo para llegar a Siria. Sí, porque han dado ciertas vueltas a través de sus rutas, por ejemplo con África. Bueno, es importante la posición de Egipto. Lo que quiero decir es que, aunque a Egipto se le ha criticado desde Estados Unidos por este tipo de actitudes, también se ha criticado a muchos otros países. Pero la financiación la están moviendo porque se está volviendo estratégico para Estados Unidos otros objetivos. Para empezar, hemos visto desviaciones de millones de dólares, si yo no me equivoco, creo que las dimensiones son esas, hacia Líbano, y se está hablando también de Taiwán. Son dos países a los que se quiere reforzar con más dinero en apoyo desde Estados Unidos. Bueno, nos deja claro que son prioridades para Estados Unidos. Egipto recibía, por cierto, muchísimo dinero, o sea que no es una rebaja que les vaya a dejar sin nada, ¿no? Pero es importantísimo, y lo vemos también incluso de los envíos que se hacen a Ucrania, que puedan desviar recursos a Taiwán. Y la última noticia que teníamos me parece que era de Yemen, pero que ahora mismo no la tengo localizada. Vale, sí, la tenemos. Es la primera gran visita que se va a dar de una delegación de los hutíes a Arabia Saudí a hablar con, todavía no sabemos muy bien qué parámetros se van a poner sobre la mesa, pero los rebeldes, el gobierno de facto de Sanaa, la capital de Yemen, que son los hutíes, y de una mayoría de regiones, si dividimos la guerra en tres facciones, pues si no, pues habría más debate, van a Riad, la capital de Arabia Saudí, anunciándolo por primera vez públicamente desde que se dio esta intervención saudí con la coalición árabe en el año 2015. Y lo han confirmado tanto el gobierno como fuentes diplomáticas a las agencias de noticias hoy mismo.
¿Qué podemos esperar de este encuentro? Bueno, pues después del acuerdo entre Irán y Arabia Saudí este año, que ha sido histórico, nos encontramos con que varios conflictos en donde se veían involucrados podían mover dinámicas. En Yemen es muy complicado porque un arreglo político para Yemen, los sureños han conseguido seguir avanzando en su expulsión de milicias y de grupos cercanos a Arabia Saudí. No solo cercanos a Arabia Saudí, porque tampoco es cierto, ¿no? Sería a grupos islamistas. Sobre todo grupos islamistas sí que se han enfrentado. Pero el hecho de que sustituyan la hegemonía política de los grupos cercanos a Arabia Saudí, los sureños, hace que la principal potencia con peso en el sur es Emiratos Árabes. Y que los hutíes buscan un arreglo con Arabia Saudí porque les conviene a ambos el alto el fuego, para que puedan desbloquearse las infraestructuras del puerto de Judeida y del aeropuerto de Saná, que es lo que se acordó en ese alto el fuego que se había firmado. Y también porque Arabia Saudí deja de recibir ataques con drones, sí, pero sobre todo con misiles, que ha habido bastantes, balísticos, por parte de los hutíes en su propio territorio. Eso ya son cosas que pueden ganar los dos. Ha habido intercambios de prisioneros y ha habido varios intentos de los hutíes por atacar algunas zonas en el sur. Me parece que en la región de Laij. Yo creo que era en esa región, pero bueno, no es un ataque muy relevante. Los principales frentes de batalla eran en la región de Marib, donde los hutíes nunca llegaron a tomar ni acercarse realmente. Se acercaron mucho a la ciudad, a la capital, pero no a tomar ni nada de los suburbios siquiera. Y en la de Taif, que estaba semi asediada. Por lo tanto, esos son los dos grandes pesos con los que puede negociar Arabia Saudí. Eso y haber conseguido un acuerdo político con los proemiratíes, con los que ahora negociar con fuerza. Pero esto dejaría el país dividido norte-sur. No sé si habrá un acuerdo de paz, no sé si habrá un acuerdo político, pero se están dando pasos, eso es evidente. Así que esa es la noticia. Veremos a ver qué nos cuentan los saudíes y los yemeníes después de la reunión.